Él nace en 1770 y muere en 1831, y si reflexionamos un poco, es una de las épocas más importantes del desarrollo económico, social y político de Europa y de América también. Es un contexto de muchos cambios muy importantes en donde se implanta la democracia en la mayoría de los países latinoamericanos y se empieza a desarrollar en Europa. Hegel tiene muchos aportes, muchísimos. Voy a mencionar solamente 3. Uno de ellos es que le da sentido a la historia. Él reconstruye la historia a través de una triada que es la libertad de pocos, la libertad de muchos y la libertad de todos, como un proceso histórico de conquista por la libertad, como después retomaría Croce, la historia como la historia de la lucha por la libertad. Y Hegel, entonces, va a explicar la historia en función de la evolución de la razón y del espíritu. El espíritu es lo que va guiando a la humanidad a llegar a lo que es en ese momento. Entonces la historia tiene sentido. La historia no es algo incalculable, inexplicable. No, la historia tiene sentido. La historia es la historia de la lucha de la libertad de las personas hasta llegar a la democracia. ¿Sí? Otro momento importante es justamente el de la democracia. También a partir de una triada, en su filosofía del derecho, Hegel va a explicar la estructura del Estado moderno, la familia, la sociedad civil y el Estado. Y cómo de la familia se evolucionan los individuos necesariamente a la sociedad civil, que es uno de los conceptos más vigentes y más importantes de la ciencia política y de la sociología contemporánea, que es la estructuración de los intereses sociales a través de las corporaciones. Esto es, los individuos no se representan a sí mismos frente al Estado, lo que se representa son los intereses. Entonces hay intereses de trabajadores, de empresarios, de banqueros, de campesinos, y el hombre, cuando sale de la familia, cae en alguna de las actividades estas. Y esas corporaciones van a creer y van a intentar hacer ver que ellas son las fundamentales en la sociedad. Y va a haber una lucha por la hegemonía entre todas estas corporaciones. Porque sin alimentos, diré al campesinado, no hay sociedad. Pero los comerciantes dirían, sin comercio no hay sociedad. Y los industriales dirían, sin máquinas no hay sociedad. Y así todos ellos se plantean como sustantivos y sus intereses como generales, aun cuando sean intereses de la corporación individuales. Y esto lo va a resolver el Estado, que está en otro nivel, en donde va a dirimir cuáles son los verdaderos intereses de todos. Un tercer elemento es el del conocimiento. Hegel también, a través de una triada, nos explica la evolución del conocimiento en cuanto tal. Entonces tenemos la certeza sensible, tenemos el conocimiento y tenemos la razón. Entonces Hegel nos explica también esto históricamente, cómo el conocimiento en los griegos era un conocimiento equivalente a la certeza sensible, y después el conocimiento medieval, y después el conocimiento de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, en términos históricos, en términos de lógica interna y en términos políticos, Hegel da aportes muy importantes que reconocemos hasta hoy. Nosotros necesitamos voltear a Hegel para encontrar la razón de la historia y de las cosas en este momento, porque es la primera vez en la historia en donde hay revoluciones importantes sin reflexión sobre las mismas.
Toda revolución tuvo una reflexión anterior. A la Revolución Francesa le precedió la Ilustración, y entonces estuvo Montesquieu, y estuvo Rousseau, y estuvo Diderot, y estuvo la Enciclopedia Francesa, etc. A la Revolución Rusa le precedió toda la teoría socialista y utópica de Marx y de los utópicos. A la Revolución Mexicana también le precedieron intelectuales importantes, los Orozco, los Molina Enrique, los muchos. Nosotros estamos viviendo revoluciones sin saber a dónde vamos. Las revoluciones son para lograr un fin que la sociedad desea y las estructuras no lo permiten. Ahora estamos cambiando sin saber a dónde vamos. No hay fin, no hay objetivo. Entonces es necesario darle la razón al espíritu que estamos viviendo en este momento.